continuar nuestro estudio. Estábamos estudiando teología sistemática. Empezamos con una de las ramas de la teología sistemática que se llama bibliología. Gracias, van a hablar aquí. Bibliología. Bueno, la semana anterior tuvimos ya la introducción a cargo de hermano Antolín, en el cual estuvimos aprendiendo muchas cosas, como cuáles, por ejemplo. Hermano Silvino, la cantidad. ¿Cuántos libros contiene la Biblia? ¿Cuántos? 39 y 27. ¿Por qué 39 y 27, hermano? Muy bien. 27 en el Nuevo Testamento y 39 en el Antiguo Testamento. Muy bien. En total hacen, ¿cuánto estamos en matemáticas? ¿Cuántos libros hacen? 76. Ah, 66. Qué bien están en matemáticas. Bueno, menos mal que nuestra materia no es matemática, es bibliología. Bueno, entonces estuvimos estudiando ayúdenme por favor porque yo soy corto de memoria. Estudiamos, por ejemplo, la cantidad de libros. El hermano nos habló acerca del periodo de tiempo. ¿Sí, hermano? Exactamente, el periodo de tiempo que llevó. ¿Y cuánto fue ese periodo de tiempo? 1600 años aproximadamente. Entonces, ¿y cuántos autores? 40 aproximadamente, ¿verdad? De diferentes estratos sociales. Eso lo estuvimos también estudiando, que fue escrita por reyes. ¿Cómo? El primer escritor fue Moisés, por ejemplo, ¿verdad? Y sí, y así hay varios escritores, incluso algunos pescadores, ¿verdad? Personas estudiosas, otras personas que no fueron tan dotados, vamos a decirle así, capaces incluso, ¿verdad? Pero el Señor le dio el privilegio de estar formando parte así de la lista de autores de la Biblia. ¿Qué más estudiamos la semana pasada? El hermano había mencionado que en este tiempo, todo este tiempo desde su inicio, se ha preservado la palabra de Dios, ¿verdad? Hay una preservación de las Sagradas Escrituras. Después, ¿qué más? Tres idiomas. Muy bien, genial. Tres idiomas, hebreo, arameo y griego, ¿verdad? Mayormente hebreo en el Antiguo Testamento, parte en arameo, como también en el Nuevo Testamento fue escrito algunas palabras en arameo y en su gran mayoría en griego, ¿verdad? Bueno, justamente eso vamos a estar viendo de esta parte hoy, acerca del idioma, cómo fue que se llegó a consolidar, por ejemplo, para que el Nuevo Testamento se escribiera en griego, cuáles fueron los movimientos que ocurrieron para eso de efecto. Vamos a ver si llegamos hasta ese punto. Bueno, hoy vamos a estudiar acerca de las divisiones de la Biblia. El hermano Antonio el otro día nos presentó nuestra Biblia. Nos dijo que era como una biblioteca. ¿Se acuerdan de la palabra biblos? Que significaba varios libros que estaban incluidos en la Biblia, ¿verdad? Vamos a pensar en la Biblia como una biblioteca. ¿Por qué? Porque ¿cuántos libros había? 66 libros. Imagínense 66 libros. Necesitamos una biblioteca en Parete, ¿verdad? Bueno, y vamos a pensar en la Biblia como una biblioteca, con los 66 libros ahí. Y el título de nuestro estudio de hoy es Las divisiones de la Biblia. ¿Cuántas divisiones de la Biblia conocemos? Dos grandes divisiones. Bueno, vamos en primer lugar ahí a ver a nuestra Biblia de esta manera. Ahí encontramos la Biblia, todos los libros de la Biblia. Bueno, ahí vemos entonces, están toda la Biblia, ahí era el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, la Biblia. Y encontramos ahí a Joel, Jonás, Éxodo, Ruth,
todo hay vamos a decirlo así, desordenado, ¿verdad? Está desordenado ahí. Y justamente lo que pretende hacer este estudio de la bibliología es que vamos a dividirlo en estos dos grupos grandes, ¿verdad? Ahí. Acá vamos a organizar mejor. Ahí ya tenemos medianamente agrupado, ¿verdad? Dos grandes grupos, en primer lugar el Antiguo Testamento y por otro lado el Nuevo Testamento. Se dan cuenta que ahí ya es un poco diferente de este, ¿verdad? Acá encontramos todo desordenado en nuestros libros y vamos a ordenarlo de esta manera. Todo lo que son del Antiguo Testamento por un lado y el Nuevo por el otro, ¿verdad? ¿Se ve bien ese ahí? Igual yo les leo. La Biblia entonces dice, está compuesta por 66 libros y estos a su vez se dividen en 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Ambas secciones están divididas por un periodo de silencio de aproximadamente 400 años. Este periodo de silencio justamente se llama así, ¿verdad? Tiempo de silencio entre, a ver, ¿quién era el último profeta del Antiguo Testamento? Malaquías, ahí está escrito ahí en la pizarra, ¿no? Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Mateo, muy bien. Entre esos dos libros hay un periodo de aproximadamente 400 años de silencio en el cual Dios no habló a ningún profeta, ¿verdad? Dentro de ese periodo es que se fueron moviendo montones de cosas para que se dé inicio al Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, el inicio, este periodo de 400 años de silencio termina cuando Juan el Bautista recibe la visión y las directivas del Señor para empezar a predicar la llegada del reino, ¿verdad? Aparte de las dos divisiones generales del Antiguo y Nuevo Testamento que ya mencionamos, la Biblia posee subdivisiones que enmarcan los diferentes libros de la misma. Tenemos por un lado entonces Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora esas dos grandes divisiones se vuelven a dividir para su mejor comprensión, ¿verdad? Por ejemplo, aún en los tiempos de Jesús, ahí en Lucas capítulo 24, versículo 44, el Señor dice, mencionando las escrituras, dice, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Se dan cuenta cómo ellos dividían las escrituras. Esa era la manera judía de dividir a las escrituras. Incluso en otro evangelio dicen los escritos, ¿verdad? Que también vamos a identificar. La ley de Moisés, por un lado. Cuando decimos la ley de Moisés, ¿a cuáles libros nos referimos? A ver. El Pentateuco, gracias, a los primeros 5 libros. Eso vamos a estudiar también más adelante. Bueno, la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. También hay una cuarta división que son los escritos. Bueno, en esta sección veremos las divisiones de ambos testamentos, así como su principal tema, autores y fechas en las que se escribieron. Vamos a tratar de abarcar en ese tiempo eso, ¿verdad? En primer lugar, arrancamos por el Antiguo Testamento. ¿Por qué se le dice antiguo y por qué es testamento? Vamos a hablar de eso. La palabra testamento tiene una raíz latina de la palabra testamento, que a su vez procede del hebreo veris, que significa también testamento, y en el griego es diateque, testamento. Un testamento es un pacto, un acuerdo o una última voluntad, ¿verdad? Por tanto, el Antiguo Testamento es el acuerdo que Dios hizo con los israelitas. Comprenden todas sus leyes y está basado en el pacto que realizó con Abraham. Ahora consideraremos las divisiones del Antiguo Testamento. Vamos al primer gran grupo de
la división ahí del Antiguo Testamento. Encontramos lo que dijo Esdras. Pentateuco. ¿Por qué se le dice Pentateuco? A ver. Porque son 5 libros. Bueno, penta viene de pentes, de 5, ¿verdad? Y teuco son rollos o libros. 5 libros. Entonces, literalmente significan 5 libros, Pentateuco. Esta división incluye ahí a, como pueden ver ahí en esa lista detrás mío, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Todos bajo la autoría de Moisés, fue atribuido a Moisés. Salvo algunas partes del Deuteronomio, como mencionó ahí el hermano Antolín la vez pasada, que cuando él se relata su muerte, ¿verdad? Se sugiere ahí la autoría de Josué, culminando ese libro. Esta es entonces la ley, ¿verdad? La conocida también Torá, la Torá. Fecha de escritura aproximadamente 1445 a 1440 antes de Cristo. Cuando es antes de Cristo se va restando los años, ¿verdad? Nosotros después de Cristo vamos sumando, ¿se entiende? Entonces ahí se va, por eso primero se menciona 1445 a 1440. Bueno, Génesis, el origen de nuestro universo, la humanidad, el pecado, la redención, la familia, etcétera. Ese es lo que más o menos en grandes rasgos está tratando ahí el libro de Génesis. En Éxodo, la esclavitud, la liberación, los comienzos de la nación de Israel. En Levítico, las leyes morales, sacerdotales y civiles. Levítico, entonces, todo es de leyes. El número, el recorrido de 40 años en el desierto. Y Deuteronomio, la repetición de la ley. Deuteronomio viene a ser una segunda ley, ¿verdad? Deutero tiene que ver con el segundo. Y menciona ahí entonces la segunda ley, porque ahí vuelve a repetir Moisés, ya antes de su partida, la ley, ¿verdad? Por eso si ustedes leen, por ejemplo, Éxodo y leen otra vez Deuteronomio, van a encontrar algunas repeticiones. Justamente ese es su nombre, ¿verdad? La segunda ley. Bueno. Luego pasamos a este grupo de divisiones, que es los libros históricos. Yo mencioné hace rato ahí en Lucas la división que hace Jesús y que es lo que hacían los judíos. Esta no es la división judía, lo que nosotros estamos estudiando ahora. Bueno, los libros históricos, encontramos ahí a qué libros. Encontramos a Josué, Jueces, Ruth, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2. De paso, no se dice, por ejemplo, Primera de Reyes. No se dice Primera de Samuel. No se dice Primera de Crónica. ¿Cómo se dice? Primero. ¿Por qué? Porque son libros, ¿verdad? Libros. Sí decimos Primera de Corintios, ¿por qué? Porque son cartas. La carta, el libro. ¿Está bien? Bueno. Entonces, cuando estamos citando un libro en el Antiguo Testamento, se dice Primero de Crónicas. ¿Está bien? Primero de Samuel. Se dice de esa manera. Hay que acostumbrarnos en ese punto. Todos estos libros presentan el relato del desarrollo y la decadencia espiritual de la nación de Israel. Los otros libros son Primero y Segundo de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Vamos a dar un fuerte repaso ahí. Josué habla de la conquista de Canaán y la partición, de la tierra prometida. El autor posiblemente fue Josué, 1405 a 1390 antes de Cristo. El libro de Jueces, autor desconocido, la caída de Israel en idolatría,
sus invasiones y liberación por medio de los jueces. ¿Cuál era la frase predominante en el libro de Jueces? A ver. Cada quien dice, hacía lo que bien le parecía. Imagínense acá la iglesia de Elisa y que cada quien haga lo que bien le pareciera, ¿verdad? Iba a terminar en una anarquía total. Eso es lo que pasaba con Israel. Cada quien dice, hacía lo que bien le parecía. Esa frase se repite vez tras vez. Porque venían los jueces. A ver, ¿cuántos jueces conocemos? Yo empiezo, Sansón. Es más fácil. ¿Alguien? ¿Otro? No puede ser cierto. A ver. Débora, muy bien. ¿Otro? Gedeón. Después, hasta ahí ya, esos son los más fáciles, Inayari. Gesté, después. Y, bueno, vamos a dejar hasta ahí. Bueno, jueces que se levantaban y le liberaban al pueblo de Israel de su esclavitud, del yugo. Y mientras vivía el juez en la tierra, se tranquilizaba y estaban en paz. Cuando ese juez moría o algo pasaba, entonces, después de un tiempo, cada quien hacía lo que bien le parecía. Hasta que el Señor levantaba a otro juez y llevaban otra vez la batuta y así. De esa manera, entonces, se desarrolla el libro de los jueces. Es una muy buena lectura, por favor, como toda la Biblia. Vamos a estudiar ahí. Ruth, la historia de Ruth, la ascendiente de David. ¿Verdad? El autor es conocido, también la fecha es un poco incierta. Primero y segundo Samuel, la historia del profeta de Saúl, primer rey de Israel y David. El autor es Samuel, fecha 1050, perdón, a 750 a.C., segundo Samuel, la historia del reinado de David, autor desconocido, dice ahí también la misma fecha. Primero y segundo de Reyes, en primero de Reyes relata el reinado de Salomón y la historia de los reinos de Judá e Israel. En segundo de Reyes, la continuación de la historia de los reinos del norte y del sur, Israel y Judá. Ustedes sabían que en determinado momento el reino de Israel se dividió, ¿verdad? ¿Bajo qué rey se dividió? No. ¿Alguien? Roboam. Salomón fue el que cometió el pecado y por el cual Dios se enojó y mandó este juicio de división, pero por amor a tu padre, por amor a mi siervo David, le dice Dios a Salomón, no voy a dividirlo, pero sí, bajo su hijo que era Roboam, ya dividió el reino. El reino del sur, que era Judá, bajo por medio del cual continúa la línea mesiánica, quedaron con dos tribus, Benjamín y Judá, ¿verdad? Y el resto al norte con Jeroboam. Bueno, el autor de estos dos libros de Reyes, posiblemente Jeremías 590 al 570 antes de Cristo. Luego, primero y segundo de Crónicas, probablemente escritor Esdras, historia casi exclusiva de los reinos de Judá. Y en el segundo de Crónica, una continuación de la historia del reinado de Judá, su apostasía y caída mezclada de 5 periodos de reformas. Y ahí encontramos que fue escrito aproximadamente entre los años 430 y 425 antes de Cristo. El libro de Esdras, el regreso de los judíos a Jerusalén, la reconstrucción del templo, las reformas sociales y espirituales. En Esdras encontramos todo eso, encontramos, por ejemplo, a ver, un versículo famoso en Esdras 4:10, Esdras 4:10, a ver, 10:4. 4:10 o 10:4, a ver. ¿Qué decía ahí, hermano? A ver. Sí.
No contaminarse con la copa del rey. No, ese es Daniel. Bueno, la idea es esa. Propuso, dice su corazón, a ver, estudiar. A ver, Antolín, si me puede ayudar ahí. Esdras 7:10. 7:10, 7:10. hermano. A ver, ¿cómo era? ¿Tenés ahí el escrito? Sí, ya enseguida. Bueno. Así fue porque Yo mismo me apreté Esdras, sin querer. así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Bien, gracias, Helen. Lo voy a leer en mi versión apócrifa. Bueno. 7:10. Ahí está subrayado. Esdras había, ahí está la palabra, preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fíjense en el proceso que Esdras utiliza. Dice que ha preparado su corazón para inquirir, investigar, escudriñar la ley de Jehová y para cumplirla, o cumplirla, ¿verdad? Para que él pueda cumplirla y después para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Y nosotros hoy estamos estudiando la Biblia para conocer. Debemos también preparar nuestro corazón para inquirir, para estudiar y para aplicarlo a nuestra vida. Después para enseñarlo, ¿verdad? Bueno, Nehemías habla ahí de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Esther, la liberación de los judíos por medio de Esther, la divina providencia protectora de Dios sobre sus pueblos. Bueno, Nehemías y Esdras eran contemporáneos. Ellos trabajaban juntos ahí en la reconstrucción. Esdras se encargaba de la parte espiritual, Nehemías de la construcción, y juntos levantaron realmente otra vez ahí a Jerusalén, ¿verdad? Guiado por el Señor. A ver, una pregunta y continuamos. Esdras y Nehemías ahí relatan el regreso de Jerusalén. ¿De dónde regresaron? De Babilonia. Ellos fueron cautivos a Babilonia, ¿cuántos años? 70. 70 años cautivos en Babilonia. Ya después regresan ahí por medio de Nehemías y construyen nuevamente el templo, ¿verdad? Bueno, 3 adelantados estaban en ese tiempo. Era Nehemías, Esdras y alguien más, un tercero me falta. Zorobabel. Muy bien. Qué claro, ¿cómo conocen? Bueno, pasamos a los siguientes grupos de escritos ahí del Antiguo Testamento. Estamos todavía. Libros poéticos. Estos libros ahí incluye Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Job nos relata los sufrimientos de los justos y la participación del diablo en ellos. Posiblemente escritor Moisés, en el siglo 2 y 1 antes de Cristo. Bueno, ese medio incierto ahí ese dato. Salmo, 150 cánticos y poemas espirituales que tratan temas referentes al hombre, el impío, experiencia religiosa, la palabra de Dios, los atributos divinos, el deber de los gobernantes, etc. ¿Quiénes fueron los autores? A ver, voy a sacar este para que no me copien. David, muy bien, a ver. Salomón y fácil cuete, a ver. Moisés, muy bien. ¿Otro? Asaf, eso. ¿Alguien más? A ver. Los hijos de Coré, ¿verdad? Los hijos de Coré, Agur y Lemuel. Son entonces los escritores del Salmo, de los Salmos. El libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantares fueron escritos por el rey Salomón.
Proverbios, instrucciones morales para el hombre. Eclesiastés, las experiencias y reflexiones de Salomón, cuya mente estaba en conflicto sobre los problemas de la vida. Cantares, un poema que simboliza el amor mutuo de Dios y sus pueblos. Bueno, entonces son los libros poéticos. Por otro lado, los profetas. Los profetas se dividen en profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué se le dice profetas mayores? No porque son más viejos, ni porque son más importantes. Mayores se le dice nada más por el volumen de sus escritos. Solamente por eso. Bueno, estos libros, estos profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, entra también ahí de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son los profetas mayores. Isaías encontramos ahí profecías mesiánicas combinadas con juicios para las naciones. A ver, un capítulo de Isaías que sea estrictamente mesiánico. El 53. Alguien habló ahí hacia el fondo, pero no gente por ahí. El 53, ¿verdad? Pero hay muchos, ¿verdad? Textos mesiánicos ahí en Isaías. A Jeremías, la apostasía de Judá y su caída a manos de Babilonia. Lamentaciones, el lamento por la destrucción de Jerusalén, viene ahí de la mano con el libro de Jeremías. Y Ezequiel, una descripción de la condición apóstata de Judá antes de la cautividad y predicciones acerca de la futura gloria y restauración de la nación. Daniel, la soberanía de Dios sobre los asuntos de los hombres en todas las épocas. Daniel encontramos ahí que cuando él hablaba acerca de las visiones que veía, siempre atribuía a Dios, no se atribuía a sí mismo lo que él estaba revelando, sino que era Dios el que le estaba revelando aquello, ¿verdad? Bueno, Daniel, a partir de Daniel ya fue escrito durante la cautividad. A partir de ahí encontramos divisiones también dentro de los profetas, que se le llama libros preexílicos y postexílicos. Es antes del exilio, después del exilio. ¿Verdad? Ese también es cuando vayamos a estudiar los profetas mayores y menores, vamos a encontrar esta división, ¿verdad? Vamos a encontrar, y eso nos va a ayudar también para ubicarnos en el tiempo y entender de esa manera el significado de la escritura. Cuando nosotros nos ubicamos en el tiempo, entonces vamos a ver por qué está diciendo lo que dice, ¿verdad? Entonces, están los antes del exilio y están los que son después del exilio, ¿verdad? Daniel, ¿en qué tiempo está? Durante. Fue una trampa. Durante el exilio. Bueno, pasamos a los profetas menores. Están los libros de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Tarea para la casa. No va a ser memorizar versículos. Va a ser identificar los profetas mayores y profetas menores. Para este domingo que viene, podemos arrancar suavecito por los profetas mayores. ¿Está bien, va? Cortitos son. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 libros. Para que vean que yo soy buenito, no como mi sucesor. Mi predecesor, quiere decir. Bueno, entonces, profetas mayores, orden de los profetas mayores, ¿verdad? En la Biblia. Entonces, cuando el hermano ahí, Jorge, diga, vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías, al toque ahí encontramos ya nuestro libro de Isaías. No estamos ojeando, sino algunos hacen trampa, se van al índice.
¿verdad? Bueno, eso es trampa. Cuenta todo, pero bueno. Entonces, profetas mayores, memorizar el orden. La próxima semana, la siguiente a esa, profetas menores. Ahí sí. Fáciles. Vamos a armar una canción de ello y ya vamos a aprender. Bueno, como nos enseñaban lo de la escuela dominical. A ver, Oseas, apostasía de Israel caracterizada como adulterio espiritual. Joel, profeta de Judá, que hace un llamado al arrepentimiento de la nación y anuncia el día del Señor. Bueno, también es muy importante identificar a la hora del estudio de la Biblia, específicamente los profetas, el profeta, acá por ejemplo yo dije, Joel, profeta de Judá. ¿Por qué dije profeta de Judá? Porque ellos, Joel en este caso, predicaba estrictamente al reino de Judá. Al norte estaba Israel y hubieron profetas que fueron a predicar estrictamente a Israel. Entonces se le llama profetas del norte y profetas del sur. ¿Entienden? Para poder identificar también entonces en los libros, cuando vamos estudiando, entonces considerar esos puntos, esos datos que Isaías predicó a quién. Tarea para la casa. Y así, ¿verdad? Encontramos que algunos profetas fueron estrictamente para profetas para el reino del norte y otros para el sur y otros para ambos. Bueno, van a encontrar, por ejemplo, que algunos profetas trabajaban en el mismo tiempo, pero un profeta era para el norte y otro para el sur, ¿verdad? Eran contemporáneos en tiempo, pero para las diferentes tribus, ¿verdad? Diferentes divisiones. Bueno, Amós, profeta de Judá, ya mencioné, no, este Amós ya es también profeta de Judá, que amonestaba al reino de Israel por sus pecados y advierte sus futuros juicios. Abdías, profeta que anuncia el juicio que el Señor traerá contra Edom y la liberación final de Israel. Jonás, la historia gira alrededor del mismo profeta, el cual termina obedeciendo la voluntad de Dios y profetizando contra Nínive. Miqueas es una descripción de la condición moral de Israel y Judá. Además, se profetiza la venida del reino mesiánico. Nahum, la destrucción final de Nínive y la liberación de Judá de Asiria. Bueno. Habacuc, su tema principal es contestar la pregunta: ¿cómo puede Dios permitir que una nación pecadora oprima a Israel? Hablando ahí de Babilonia. Y el profeta dice: ¿cómo puedes tú, verdad, permitir? Y era una pregunta de ahí a Dios y Dios le responde, ¿verdad? Después. Es muy interesante este Habacuc. Sofonías, anuncios de los juicios venideros sobre Judá y la gloriosa restauración de Israel. Ageo, la amonestación para los judíos que regresaron del cautiverio, que habían abandonado la construcción del templo y su futura gloria. Bueno, Ageo, ¿en qué periodo de tiempo está? ¿Era preexílico o postexílico? Post, ¿verdad? Después del exilio. Porque acá justamente en la descripción le dije que él amonestó al pueblo que dejó la construcción después de venir del cautiverio. El pueblo vino con Zorobabel y con todo bombo y platillo empezaron a construir el templo y se alegraron muchísimo, pero lo que ellos construyeron fueron un altar a Dios, ¿verdad? Bueno, y se alegraron tanto y estaban así y ahí quedó. Y cada uno dice que empezaba a construir su casa, a levantar sus muros, y la casa del Señor estaba desolada. Y Ageo les baja con todo ahí de parte de Dios el mensaje. Es para ustedes, dice, tiempo para construir su casa, y mi casa está abandonada y vacía. Tengo opinión. Dios se queja contra ellos, porque cada uno dice su casa estaba artesonada, con las mejores maderas, tallado y así. Todo era chiche bombón su casa, ¿verdad? Y mi casa está desordenada y vacía. Se queja contra ellos y ahí estaba el profeta Ageo de esa manera
llevando el mensaje al pueblo. Luego Zacarías, exhortación a reconstrucción a reconstruir el templo y el triunfo final del reino de Dios. Zacarías y Ageo eran contemporáneos. Malaquías es el último libro, descripción de la decadencia espiritual de Israel en los últimos periodos de la historia del Antiguo Testamento. Y cómo vino decayendo en ese tiempo. Fue escrito Malaquías en el 430 aproximadamente. Después de Malaquías hay un periodo de tiempo que se llama ¿cómo se llama este periodo de tiempo? El silencio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor ya no habló a ningún profeta. Pero el hecho de que el Señor estaba en silencio no quiere decir que el Señor se desentendió, tomó sus vacaciones de 400 años, no. Estuvo trabajando arduamente, preparando territorio para la venida del Mesías. Y a eso vamos ahora. ¿Qué tal estamos de tiempo? Ahí ya, falta ya una hora. Nuevo Testamento. El último profeta del Antiguo Testamento fue entonces Malaquías, como recién vimos. Después de esto viene el periodo del silencio, periodo no menor de 400 años, y acá tengo algunos acontecimientos que ocurrieron ahí, que prepararon el camino literalmente para la venida del Mesías. En primer lugar, ahí vemos el surgimiento del imperio greco-macedonio, impulsado principalmente por Alejandro Magno, la traducción del Antiguo Testamento al griego. ¿Cómo se llamaba esa traducción? Ahí está detrás de mí. La Septuaginta. Eran 70 personas rabinos, que se encargaron estrictamente a traducir del hebreo y parte de arameo al griego. Es la traducción entonces al griego del Antiguo Testamento. Esa es la Septuaginta. Esta obra es importantísima porque a partir de ahí se tradujeron nuestras Biblias. Bueno, la poderosa influencia de la cultura griega en todas las naciones, es decir, se universalizó el idioma griego. El hermano Antolino estaba hablando el otro día que había un griego culto y había un griego no tan culto que hablaba el común de la gente. ¿Cómo se llamaba ese griego? Griego koiné. Ese griego es el que hablaba el común de la gente, y bueno, y en ese idioma fue escrito la Biblia, ¿verdad? Y este tiempo de 400 años sirvió para eso, para que el imperio griego se regara su idioma, su cultura, y de esa manera entonces todo el mundo conocido de esa época hablara un mismo idioma, y fue fácil de esa manera entregar el mensaje, porque todo el mundo entendía el mensaje, ¿verdad? Bueno, el surgimiento de la sinagoga, las sectas de los fariseos, los saduceos, hasta llegar, dice, a la conquista del Imperio Romano sobre todo el mundo, incluyendo Judea. El Imperio Romano entonces invadió Judea, y algo importantísimo que hicieron los romanos, ¿qué fue? Para que el evangelio pudiera regarse por todo el mundo. El idioma ya estaba. ¿La qué? Persecución, sí, pero algo más importante que eso. Sí, eso incluye también la parte de la persecución. Ellos construyeron, ¿qué cosa? Caminos, ¿verdad? Todos los caminos llevan a Roma. Ahí está el dicho. Todos los caminos llevan a Roma. Construyeron caminos de aquí para allá, caminos que eran utilizados por los mercaderes y para los negocios. Era importantísimo este trabajo que hicieron. De esa manera podían llegar bien el Uber y todas esas cosas a destino, ¿verdad? Por medio de esos caminos. Y así se regó el evangelio. Bueno, el Nuevo Testamento, entonces ahí ya hemos hablado de ello. En Lucas capítulo 3, 1 y 2
¿Qué dice Lucas 3, 1 y 2? Vamos a leer. Ahí. Lucas 3, 1 y 2 dice ahí: en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Albinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. A partir de ahí, se dan cuenta el dato preciso que nos otorga el doctor Lucas, ¿verdad? Fulano, sultano, mengano, de aquí, de allá, ¿verdad? El tiempo preciso para que no quepe duda de cuándo se inició este mensaje. Dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. A partir de ahí, entonces, el plan de salvación de Dios se da a conocer a todo el mundo. Envía a Juan el Bautista. Empieza ahí el mensaje, la difusión del mensaje de salvación, tanto a judíos como a gentiles, a través de la persona de Jesucristo, por medio de estos. ¿Cuántos libros del Nuevo Testamento? 27 libros, ¿verdad? Se encuentra esa narración en los 27 libros. Vamos a considerar entonces estas divisiones. Estos 27 libros, así como dividimos el Antiguo Testamento en varias divisiones, ¿cuáles eran las divisiones del Antiguo Testamento? A ver, empiezo yo. Pentateuco. Profetas, poéticos, históricos, ¿verdad? Muy bien. Pentateuco, histórico, poético, profeta. Ese es el orden. Pentateuco, ¿cómo dije? Histórico, poético, profetas. Se dan cuenta que nosotros no tuvimos que mover nada, que nuestra Biblia está luego dividida de esa manera. Están el Pentateuco luego, a partir de Samuel hasta, hasta Ruth creo que era, hasta Esther, están ahí los históricos, desde Job hasta Cantares, están ahí los poéticos y después lo que le siguen los profetas, ¿verdad? Bueno. Muy bien. ¿Qué pasamos? Ahora vemos la división del Nuevo Testamento. Ya vamos terminando. Los evangelios. Evangelios, encontramos ahí a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En cada uno de estos libros se presentan diferentes tipos de situaciones referentes a nuestro Señor Jesucristo. El tema acá, Mateo presenta a Jesús como el Rey Mesías. Por eso Mateo empieza su genealogía ¿desde dónde? No. David, Abraham, David, y a partir de ahí, ¿verdad? Le presenta que es descendiente de David porque él es el rey. Lucas, Jesús dice ahí, es el hombre perfecto. Por eso, Lucas empieza ¿dónde? En Adán. Ahí sí, en Lucas sí empieza Adán y así. Va viniendo su genealogía desde Adán, porque Lucas lo presenta como el hombre. Marcos es presentado como el siervo de Dios. Y Juan, Jesús es Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y después nos dice incluso en el versículo 2 y 3 que todas las cosas por él fueron hechas. Muy bien. Libro histórico en el Nuevo Testamento encontramos a Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles es el único libro histórico ahí en este Nuevo Testamento. Narra la historia de la iglesia primitiva. El escritor otra vez ahí es Lucas. Luego están las cartas paulinas. Ahí sí encontramos un grupo
grande de cartas que fueron escritas por Pablo. Las cartas de Pablo también tienen algunos aspectos, vamos a decirle, de divisiones. Algunos fueron escritas a congregaciones, algunas fueron escritas a personas en particular, otras fueron escritas durante que él estaba en la cárcel, y otras fueron escritas a pastores. Bueno, se llaman cartas pastorales. ¿Cuáles son las cartas pastorales? A ver. Timoteo 1 y 2. Tito, ¿verdad? Bueno, y así, ¿verdad? Esas son las grandes divisiones que estuvieron ahí dentro de otra vez de las cartas paulinas. Bueno, a ver, Romanos 1 y 2 de Corintios. Vamos a ver Romanos, el plan de salvación, la justificación por fe y los deberes cristianos. Nosotros en el grupo de jóvenes estudiamos el libro de Romanos. ¿Cuánto tiempo nos llevó aquí? 10 años por ahí. Muy bueno fue el estudio ahí del libro de Romanos. Espectacular. Fue en tiempo de pandemia, por Zoom, se unió con nosotros la iglesia de Loma Merlo. Realmente muy edificante ese tiempo del estudio de Romanos. En 1 Corintios, la limpieza de la iglesia de diversos males e instrucciones doctrinales. La iglesia, en la primera carta, ahí Pablo está corrigiendo muchísimas cosas. Ya en la segunda carta es algo un poco más, un tono más diferente, las características del ministerio apostólico de Pablo. Gálatas, la carta de la libertad del pecado por gracia sin las obras de la ley. Recordarán ustedes que Gálatas, por ejemplo, fue escrita para estos hermanos porque ellos dice, hay un versículo muy conocido. Habiendo empezado por lo espiritual, ¿verdad? Vamos a terminar por la carne, le dice Pablo. Habiendo empezado los espíritus, vamos a terminar en la carne. ¿Por qué? Porque ellos empezaron bien el mensaje del evangelio, estaban a full, hasta que se metieron los judaizantes en medio de ellos y empezaron ellos a adoctrinarle de diferentes maneras, que tenían que observar la ley para ser salvos, para pertenecer a la iglesia. Entonces Pablo por eso ataca esa doctrina, ¿verdad? Esa enseñanza. Efesios, la carta de la unidad de la iglesia en medio de la diversidad. Filipenses, la carta del gozo. Continuamos con las cartas paulinas. Colosenses, la centralidad de Cristo como cabeza de la iglesia. Dicho sea de paso, no pudimos terminar el libro de Colosenses, en algún momento vamos a terminar. Falta solamente el capítulo 4. A ver, primera y segunda Tesalonicenses, recomendaciones personales, consejos y la esperanza futura de la venida de Cristo. En primera Tesalonicenses 4 se nos narra, por ejemplo, el acontecimiento futuro del arrebatamiento, ¿verdad? Primera edición de Timoteo, consejos ministeriales a un joven acerca de su conducta personal, trabajo pastoral, exhortaciones e instrucciones a un joven evangelista en su labor ministerial. Tito, consejos y exhortaciones a Tito acerca de los deberes y doctrinas ministeriales. Hablamos de eso recién, ¿verdad? Que eran cartas pastorales. Filemón, carta privada de intercesión de Pablo a Filemón pidiéndole que perdone a Onésimo y le vuelva a recibir. ¿Quién era Onésimo? Era un esclavo, el siervo de Filemón, que posiblemente le había robado o tal vez se escapó de él, ¿verdad? Y en su fuga él le encuentra a Pablo. Pablo le predica el evangelio, Onésimo se convierte y le demanda otra vez. Imagínense a Onésimo que tiene que volver contra Filemón y sabiendo que Filemón podía matarle, ¿verdad? Tranquilamente. Pero Onésimo tenía una carta bajo la manga, ¿verdad? Bueno. Pasamos a este otro grupo, cartas universales. Vamos a pasar así nomás prácticamente. Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas. ¿Quién era Judas? Judas, antes de entregar al Señor, escribió una carta y
¿No? ¿Cómo? Muy bien. Judas, este Judas era el hermano del Señor. ¿Quién es otro hermano del Señor que también es escritor de la Biblia? Santiago. Muy bien, gracias. Santiago. Este Santiago era Jacobo, ¿verdad? Santiago. Bueno, muy bien. Santiago y Judas, hermanos del Señor, escribieron las cartas también, ¿verdad? Acá justamente está Santiago, que escribió a los repatriados, vamos a decir, a los dispersos ahí, ¿verdad? Hebreos, autor desconocido, dijimos hace rato que se le atribuye a muchas personas. Algunos dicen Bernabé, otro dice Apolo, otro dice Pablo. Pero es un libro sin igual. Pasamos ahora al último grupo, que es los libros proféticos. Encontramos a Apocalipsis. ¿Dónde fue escrito Apocalipsis? La isla de Pasmos, ¿cómo saben? Me gusta la profecía. La isla de Pasmos, ¿por quién? Por Juan, que tenía aproximadamente 15 años cuando eso. Ya no, ¿verdad? Era súper anciano y fue exiliado en la isla de Pasmos y ahí el Señor le da las revelaciones de lo que iba a pasar, ¿verdad? Muy bien, de esta manera estamos terminando entonces nuestro estudio de esta mañana de las divisiones de la Biblia. Hablamos en primer lugar dos grandes divisiones, Antiguo y Nuevo Testamento, que a su vez se subdividen. A ver, el Antiguo Testamento, ¿en qué se dividían? Pentateuco, históricos, poéticos y los profetas, ¿verdad? Muy bien. Después, el Nuevo Testamento se divide en, aquí les quiero ver, Evangelio, ¿se fue? Histórico, ¿se fue? Paulinas, cartas universales, proféticos, ¿verdad? Pastorales era un plus ahí dentro de Paulinas. Muy bien. Tito, sí. Tito es todavía. Sí, Tito Filemón. Las cartas universales empiezan en Hebreo, Santiago, Pedro, Juan, Judas, ¿verdad? Son las cartas universales. Primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta de Juan. Ay, hasta tercera de Juan no hay. Bueno, y Judas. ¿Cuántos capítulos tiene Judas? Con eso terminamos. ¿Quién da más? Un capítulo. Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a orar para terminar este tiempo.